Bueno, voy a aclarar un poco porque estoy haciendo esta campaña contra el pensamiento de que es superficial y banal sobre la técnica y la ciencia que existe en la sociedad actualmente, ¿no? Creo que una de las ventajas que tiene este medio técnico, al fin y al cabo, que es Facebook, es que tú puedes expresar aquí lo que quieras y nadie te puede decir que estás siendo pesado, que estás incordiando a nadie, porque tú pones aquí lo que te apetece y luego el que quiere lo escucha y lo ve y el que no, pues no le hace caso, te quita de su lista de amigos o simplemente hace caso omiso, ¿no? Esto es una ventaja que tiene este medio técnico, que sería el Facebook en Internet. Pero claro, esta concepción de que Facebook es un medio que se puede, como medio técnico, es un medio que se puede emplear bien o mal, según para que se emplee o según desde qué actitud se emplee, es justamente algo que se opone, que es contradicho por la concepción de la técnica de Heidegger. Yo creo que tiene razón Heidegger por lo siguiente. Él piensa que la técnica y los medios técnicos en general no son un mero instrumento, que se puede emplear bien, un instrumento neutro, un instrumento aséptico, ni bueno ni malo en sí mismo, que se pueda emplear bien o mal en función de cuáles son las actitudes o valores políticos o culturales de cada uno, sino que los medios técnicos lo que hacen es imponer una determinada forma de experiencia, hacen que vivamos un determinado mundo. Esto lo expresa filosóficamente de manera ontológica con la idea de que la técnica es un modo de desocultamiento de lo ente, de lo que es. El ente en filosofía es lo que es, lo que existe, podemos decir. La técnica es un modo de desocultamiento, un modo de hacer que las cosas aparezcan de una determinada manera, un modo en el que las cosas se nos dan, un modo de darse las cosas. Es también, como se dice algunas veces, a- algo que abre mundo, que produce una apertura de mundo, ¿no? Podemos decir que la técnica no es un instrumento neutral, sino que constituye mundo, que recorta nuestra experiencia, que la configura, que la constituye. Tiene un valor no instrumental, sino constitutivo de mundo. Esto está utilizado por un autor que no recuerdo el nombre de unos libros que ha sacado, dos libros en la editorial Taurus de crítica de los medios técnicos estos más actuales, de la comunicación y de la información, de Internet concretamente, que luego a lo mejor os leo algún párrafo de él. Y yo creo que ahí insiste, claro, Heidegger esto lo expresa de una manera ontológica, muy filosófica, podemos decir, ¿no? Diciendo que eso, es la técnica produce un modo de acaecer la verdad, es un modo de desocultamiento, de acaecimiento, de la leceia, ¿no? La revelación del ente, que es la idea griega de aletheia, de verdad. Pero se puede expresar de una manera, aunque sea vulgarizarlo un poco, más psicológica, diciendo que la técnica lo que hace es imponer un determinado mundo, recortar nuestra experiencia, configurarla, hacer que las cosas se nos den de una determinada manera. El famoso ser de Heidegger es esto, es el modo de darse las cosas. La pregunta por el ser es la pregunta que no se pregunta por qué es esto en concreto o lo otro, lo de más allá, según características concretas, determinadas, sino que se pregunta por el modo de darse general de las cosas, por el modo de aparecer de las cosas. Eso es el ser, el modo de darse las cosas, el modo en el que aparece, el modo en el que se desoculta, dice Heidegger, en el que vienen a la presencia, en el que se presentan, no preguntar qué es este cenicero, qué es este farol, qué es este mechero, ¿no? Sino cómo aparece el conjunto de lo ente, el conjunto de lo que es ante el hombre. ¿Cuál es el modo de darse, el modo de aparecer de las cosas, el modo de aparecer general, universal, podemos decir, ¿no? Eso es el ser. Pues la técnica hace que las cosas se nos den de una determinada manera, que las cosas aparezcan a la mirada del hombre de una determinada manera. Y eso es, esa determinada manera es, creo que se puede decir así, que las cosas nos aparecen a través de la técnica como objeto de dominio, como existencias
para su aprovechamiento y para su explotación, ¿no? El ente aparece como lo dominable, como lo calculable, lo instrumentalizable, lo explotable. Ese es el modo de ser, el modo de desocultamiento propio de la técnica. Por lo tanto, no es un medio neutral. No es algo que, como se piensa vulgarmente, y ya estoy harto de oírlo muchas veces, no, es que la técnica, la ciencia es muy buena, lo que pasa es que luego se usa mal. No, la técnica hace que el mundo se nos aparezca de una determinada manera, según piensa Heidegger, como lo dominable, lo explotable, lo instrumentalizable, el ente como objeto de representación para su cálculo y para su instrumentalización. Bueno, bien, pues que yo creo que esto es así, porque da igual que una persona o unas cuantas personas puedan hacer un buen uso de un medio técnico como es Facebook. Lo relevante y lo decisivo y lo esencial es que con estos medios técnicos, como puede ser Facebook o miles que hay ahora, el, el- eso constituye una determinada experiencia de la gente, eso constituye una determinada forma de vivir, de ser y de experienciar el mundo, constituye mundo, impone un- una determinada manera de relacionarse con el mundo, ¿no? Y da igual que uno pueda hacer un uso distinto, pero para la mayoría de la gente, históricamente, socialmente, eso está configurando un determinado estilo de vida donde lo que importa es pues lo que se puede aprovechar, lo que se puede explotar, lo que se puede, lo que tiene en definitiva un uso instrumental de cara a la consecución de fines materiales, podemos decir, ¿no? De fines de bienestar material y de bienestar o de comodidad, de confort, como se dice, ¿no? Puramente, puramente material. Y da igual que uno pueda hacer un uso distinto de eso, es irrelevante para lo histórico y para lo social. Bueno, pues esto es lo que quería aclarar. No sé, luego leeré textos donde tal vez quede más claro, ¿no? La postura de Heidegger, en el texto que leí antes del profesor Eugenio Moya, la ponía en relación en algunos momentos con la postura de los frankfurtianos de la escuela de Frankfurt, de Adorno, Horkheimer, Marcuse y toda esta gente, ¿no? Que dicen que la razón técnica es una razón instrumental, una razón de medios, pero que no decide los fines. Hay, sí, hay ciertas concomitancias de que entre Heidegger y la escuela de Frankfurt, Marcuse fue discípulo directo de Heidegger, aunque políticamente fueron muy diversos, ¿no? Como se sabe, pero para la escuela de Frankfurt la razón técnica es instrumental y los fines luego ella no los decide, habría que decidirlos políticamente, mediante una crítica social, mediante unos principios de emancipación, etcétera. Heidegger diría más bien que, que la técnica en realidad nos impone fines a constituir mundo, al configurar la experiencia, al recortar la experiencia, producir la apertura del mundo, el desocultamiento que dice él, metafóricamente podemos decir, lo que nos impone unos determinados fines. Y eso yo creo que es así, ¿no? La técnica, con su valor instrumental, lo que hace es que solo se pueda ver, solo se pueda tener experiencia de lo que tiene ese valor instrumental, de los fines que sirven para instrumentalmente, para una vida más cómoda, más confortable, con más bienestar, etcétera, ¿no? No es un instrumento que si hubiera cambios políticos o que si hubiera cambios sociales, económicos, etcétera, se pudiera emplear bien, sino que la ciencia está imponiendo que solo tengamos ojos, por así decirlo, que solo se nos desoculte, que solo nos aparezca, que solo se nos den las cosas como lo aprovechable, como lo manipulable, como lo calculable y medible para su dominio. Bueno, es una postura, digamos, más, aunque Heidegger dijo muy bien que el optimismo y el pesimismo son conceptos muy ingenuos para analizar lo que pasa con todo esto, pero Heidegger es una postura más pesimista, ¿no? Piensa que hay una, el Heidegger de esta época, sobre todo en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, que haya, claro, y estaba bien escarmentado sobre esto, como he sabido, no piensa que pueda haber unos cambios políticos que hagan que la técnica se pueda emplear bien.
se pueda emplear al servicio de fines superiores, sino que la técnica como abre mundo, como configura mundo, como lo constituye, nos está, de alguna manera, es un destino, esa palabra, es un destino que nos hace ver el mundo de una sola manera posible, ¿no? Ese es el gran peligro de la técnica, que hace que creamos que solo es posible una relación técnica con el mundo, una relación de dominio, de explotación, de concebir la naturaleza como existencias, y hace que se olvide que hay otras formas de relación con el mundo, como por ejemplo de otras formas de desocultamiento, de configurar la experiencia, como por ejemplo el arte. Y además, esto, bueno, esto ya es un poco más complejo, pero voy a intentar decirlo. La técnica hace que se olvide no solo que hay otras formas de desocultar, otras formas de que aparezca el ente, lo que es, sino que se olvida, la técnica hace que nos olvidemos de que, de que existe ese modo de darse, ese modo de aparecer las cosas, ese modo de desocultar las cosas, el ser, que se olvide el ser, que las cosas están ahí, simplemente las dominamos y no nos damos cuenta que si tenemos esa visión de las cosas como algo dominable, como algo explotable, como algo instrumentalizable, es porque se, se nos dan de esa manera, porque ha habido un modo de desocultar que es el propio de la técnica. Nos olvidamos de lo que les oculta, del modo de aparecer de las cosas. Eso es lo que Heidegger llama el olvido del ser, ¿no? Se produce un olvido del ser, un olvido de que, pues dice, la esencia de la técnica es algo no técnico. Hay técnica porque el mundo, por una serie de procesos históricos, que luego también lo explica ontológicamente, diciendo que la historia del ser, el mundo se nos ha aparecido, se nos ha abierto, se nos ha configurado como eso, como un lugar de existencia para dominar, para explotar, para instrumentalizar. Bueno, por eso la esencia de la técnica es algo no técnico. Y la ciencia hace que olvidemos eso. Piensa siempre, bueno, pues el mundo está ahí, hay que dominarlo, tenemos que conseguir cosas para una vida mejor, con más bienestar, etcétera. Y lo vemos como algo natural, podemos decir, y no nos damos cuenta de que eso es un modo histórico particular, un modo histórico, entre otros modos posibles, de que las cosas se nos den, de que las cosas se nos aparezcan, de que las cosas se nos desoculten. Es un modo histórico de darse la verdad, de acontecer la verdad, esa revelación que Heidegger denomina, utilizando la palabra griega, aletheia, ¿no? Verdad en griego, aletheia. Bueno, pues Heidegger utiliza donde crece una cita de Hölderlin, el poeta Hölderlin, que dice, donde crece el peligro, crece también la salvación, ¿no? Es decir, la técnica tiene este peligro, que produce un olvido del ser, produce un olvido de que hay otras formas de relacionarse con el mundo, pero nos permite que si hay una reflexión en profundidad sobre ella, una meditación, un pensar no calculador, sino meditativo sobre la esencia de la técnica, nos permite que nos demos cuenta de eso, de que el hombre depende de ese ser, de cómo se nos den las cosas, de cómo se nos aparezcan, de cómo el ser nos envíe el ente, de cómo el ser nos ofrezca mundo, nos abra mundo, ¿no? Bueno, es un poco, esto se puede poner en relación con la idea que a lo mejor habéis oído alguna vez, que repite, es una idea que se ha convertido en tópico, que dicen muchos los profesores de lengua y literatura de bachillerato, ¿no? Dicen, porque es que la literatura también es una forma de conocimiento. Esto va un poco en relación con todo esto, ¿no? La técnica nos hace olvidar de que existen formas de conocimiento que no son científicas, de que existen formas más que de conocimiento, pues, diría Heidegger, de apertura del ente, de desocultamiento, que no son la apertura y el aparecer, el modo de darse propio de la técnica, que es el de aparecer lo ente como lo dominable, todo esto que hemos dicho, ¿no? Eso nos hace olvidar la técnica, eso, que también hay otras formas, el arte, la literatura, la filosofía, la poesía, la religión,
este tipo de cosas no técnicas que hacen que sea posible un modo de relacionarse con el mundo, un modo de aparecer, o mejor dicho, un modo de aparecer el mundo, que hacen posible una configuración de experiencia, una constitución de mundo y de experiencia de mundo distinta de la mirada técnica. Heidegger, él, claro, en la época de la posguerra dijo en una ocasión, en una reunión que hubo no sé dónde, que él no era un crítico de la técnica, que no era enemigo de la técnica, que lo que estaba haciendo simplemente era tratar de describir, de exponer cómo aparece el mundo ante la mirada técnica, ante la subjetividad técnica, cómo se da el mundo, cómo se dan las cosas, lo ente, ante la actitud técnica o la subjetividad técnica, podemos decir, aunque no empleara esa expresión de subjetividad técnica. Heidegger no está demonizando la técnica, como Jaspers decía su amigo Jaspers, el psiquiatra filosofante, la técnica es algo demoníaco, no. La técnica es simplemente un modo de darse las cosas, por eso no es un mero instrumento neutro, es un modo de apertura del mundo, un modo de darse las cosas en el que las cosas se nos aparecen de una determinada manera y eso se impone. Ahí el término que utiliza Heidegger, Gestell, la imposición, ¿no? O la estructura de emplazamiento, como traducen ahí en otra traducción del texto, la pregunta por la técnica. Hacen que las cosas se nos impongan, o la naturaleza se nos imponga como un conjunto de existencias, un conjunto, una despensa para su explotación, para su aprovechamiento instrumental, ¿no? Bueno, pero él no es crítico, según dijo en esta ocasión, no es un enemigo de la técnica, es simplemente alguien que está diciendo, mire, la técnica hace que el mundo se nos aparezca así, hace que el mundo se abra de esta manera, se configure, se recorte, se constituya de esta manera. Y el peligro está en que no veamos otras formas de constitución del mundo, otras formas de configuración del mundo. Y también en que, ahí viene lo del olvido del ser, que es un poco más complejo, pero bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Viene también la cuestión del olvido del ser, que nos olvidamos de que si hay técnica es porque el ente, lo que es, se nos ha parecido así de esa manera. El ser se nos envía, se nos presenta, se produce una destinación del ser de esa manera propia de la técnica, del el ente como lo instrumentalizable, lo, lo dominable, lo calculable y medible para su dominio y explotación. Bueno, se produce el olvido del ser, el olvido de que la esencia de la técnica es algo no técnico, de que la técnica no es simplemente la relación natural con el mundo, la relación que no puede, es que no puede haber otra, es que eso es normal y es lógico que queramos aprovecharnos del mundo, no. El mundo se nos ha parecido así, el ser ha hecho que el ente, lo que es, se, se nos abra de esa manera, ¿no? El ser que parece algo tan misterioso, simplemente eso es el modo de darse las cosas, es el modo de aparecer las cosas, es el modo en el que se produce el desocultamiento de lo ente, el traer al delante, traer delante de sí, como dice Heidegger, el ente, ¿no? Y nos olvidamos con la técnica de que ella reposa en eso. Bueno, ahí, claro, ahí ¿qué se saca de esto? ¿Qué se deriva de esto? Que la técnica no es algo, claro, hay ambigüedades, pero la técnica no es algo que esté en manos del hombre, que sea un instrumento que el hombre puede utilizar, sino que el hombre utiliza como quiere, sino que la técnica depende de un modo histórico en que el ser hace que aparezca lo ente, hace que se produzca el desocultamiento, para decirlo más psicológicamente, vamos a vulgarizarlo, depende del modo en el que las cosas se nos constituyen, se recortan, se configuran, depende del modo en que nuestra experiencia queda históricamente configurada, recortada, podemos decir, de la manera en que la objetividad de las cosas se nos presenta,
se constituye, ¿no? Por eso no es, dice Heidegger una vez con expresiones un poco chocantes, la técnica no está hecha por el hombre, o la técnica no está en manos del hombre, porque depende de que, por razones, claro, ahí Heidegger se podría hacer bastantes críticas al materialismo histórico, desde un punto de vista más sociológico, más de crítica de las ideologías, etcétera, pero para Heidegger es que en la historia del ser que él dice, ha acontecido que el mundo se nos aparece de esa manera como el conjunto de existencia, el conjunto de, como la despensa que hay que explotar, ¿no? Como las cosas como algo para dominar, para instrumentalizar mediante el cálculo, la medición, la ordenación, ¿no? Y eso está preparado por la filosofía, eso ha acontecido porque la filosofía, la metafísica occidental ha concebido así las cosas. Es la idea de Heidegger también muy famosa de que la esencia de la técnica, que es algo no técnico, viene de la metafísica, es la metafísica occidental. La concepción del mundo, esa apertura del mundo, esa apertura de lo que son las cosas, como lo dominable, como lo instrumentalizable, eso viene de la metafísica, es decir, la filosofía más dura, más pura y dura, podemos decir, ¿no? Eso está preparado por la metafísica, que en principio se puede decir, claro, entonces es un proyecto del hombre. Es así porque el hombre en su filosofía ha concebido así el mundo, ¿no? Por razones, porque la filosofía, la metafísica es eso, es reducción de lo que existe a lo dominable, no, es una serie de un desarrollo en el que no vamos a entrar aquí, pero podríamos decir, si existe la técnica es por un proyecto humano que viene de la metafísica. Pero no, Heidegger insiste en que no, en que, o parece decir algunas veces que no, que eso es una manera, convierte al ser en algo casi como personal, por eso algunos han visto en el ser la idea de Dios, ¿no? Convierte eso acontecido, que el mundo se nos aparezca de esa manera, como lo dominable, como lo manipulable, como lo explotable, viene porque el ser se da así, porque el ser nos envía ese modo de aparecer de lo ente, de lo que es. El ente es lo que es. Ha habido un, un acontecer del ser, dice él, que, se nos ha hecho así, ¿no? La filosofía no es que haya decidido, bueno, pues ahora vamos a ver el mundo así, sino que el ser se ha revelado de esa manera. De que el ser ha hecho que el modo de darse las cosas, o que el ser que es el modo de darse las cosas, sea ese, se concrete ese modo de darse como eso, como lo dominable, lo explotable, el ente como lo objeto de representación para su instrumentalización.